Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo video de isopatología correspondiente a tejido conectivo especializado, la segunda parte, en la cual vamos a hablar algunas cosas importantes sobre el hueso. ¿Sí? Muy bien. El video anterior hablamos de cartílago como tejido conectivo especializado. Entonces, recordando justamente algo de ese video, recordamos que un tejido conectivo, ¿sí? Un tejido conectivo básicamente es un tejido que está conformado por células y una matriz. Células distintas que van a producir una matriz que va a estar compuesta o por un componente gelatinoso o por principalmente fibras. ¿Sí? Este va a ser el caso del hueso. Por ello decimos que es un tejido conectivo especial o especializado, ya que va a contar con células como los osteoclastos, los osteocitos, los osteoblastos, las células osteoprogenitoras y una matriz especial que va a contener un componente orgánico y un componente inorgánico, que justamente va a ser el que le va a dar sus características importantes. Un componente orgánico como lo es el colágeno, sí, el colágeno tipo 2, el colágeno tipo 1, que van a darle esa resistencia al hueso, pero a la vez esa flexibilidad. Y añadiendo a esta matriz orgánica de colágeno le vamos a agregar calcio, ¿sí? Vamos a calcificar esa matriz de tal manera que le dé mucha rigidez, mucha fuerza para soportar las distintas fuerzas de presión, tensión a las que justamente está expuesto el hueso. Y comenzamos con algunas cosas. Entonces, cuando hablamos de tejido óseo ya hablamos de que es un tejido conectivo, está conformado por células y una matriz compuesta de un componente orgánico e inorgánico. ¿Sí? Entonces vamos a tener distintos tipos de hueso, al igual que de cartílago. En ese caso, básicamente si nos abocamos solamente a la parte microscópica, vamos a tener dos tipos de hueso, un hueso de tipo maduro y un hueso de tipo inmaduro. El hueso de tipo maduro va a ser ya un hueso ya totalmente conformado, ¿sí? Un hueso totalmente conformado que ha pasado por las distintas etapas de osificación, etcétera, o crecimiento, y que ya ha conformado su estructura final como lo vemos aquí. Entonces, el hueso maduro va a estar compuesto por hueso compacto y hueso esponjoso. Van a ser las dos partes que en general tenemos en nuestros huesos, en los huesos que tenemos en nuestro cuerpo, sea un húmero, un radio, un cúbito, etcétera. Entonces, la parte de hueso compacto va a ser la capa de hueso más externa, que básicamente va a ser un hueso de resistencia, un hueso mucho más compacto, duro, que va a soportar las fuerzas de golpes, etcétera, del exterior. Y por dentro de este hueso vamos a tener un hueso esponjoso que va a ser, que justamente recibe el nombre de esponjoso porque va a tener una conformación de trabéculas, es decir, van a ser una especie de cordones calcificados, ¿sí? Pero que van a tener espacios huecos en su interior, como si fuera una esponja. En esos espacios huecos se van a sentar justamente componentes de lo que es la famosa médula ósea, que como sabemos puede ser amarilla si es que contiene simplemente grasa, o roja si es que contiene componentes hematopoyéticos, es decir, de formación de las distintas células de la sangre. Entonces, el hueso compacto va a ser este hueso de aquí, un hueso mucho más denso, como lo dice su nombre, compacto, que va a tener esta conformación de aquí, ¿sí? Esta conformación denominada sistema de Haber. El sistema de Haber básicamente va a ser conformado por ¿qué? Un conducto central en el cual va a recorrer un vaso, una arteria, una vena, un pequeño nervio, ¿sí? Un paquete vasculo nervioso, alrededor del cual se va a comenzar a formar la matriz ósea. ¿Sí? Entonces, tenemos primero un pequeño canal llamado canal de Haber o canal de Habersiano, alrededor del cual vamos a tener las primeras células que van a formar hueso, que justamente van a ser los osteoblastos. ¿Sí? Esos osteoblastos van a comenzar a generar matriz de hueso alrededor de ese conducto de Haber. ¿Sí? ¿Qué sucede? Al igual que en el cartílago, estos osteoblastos en un determinado momento van a estar atrapados en su propia matriz y no van a poder moverse ni producir más matriz por quedarse atrapados justamente en su propia matriz calcificada, que es muy densa justamente. Entonces, al rodearse de estas lagunas,
como se le llaman, esas lagunas de matriz en las que quedan atrapados, reciben el nombre de osteocitos, ¿sí? ¿Qué sucede? Entonces, el hueso va a ser formado a manera de láminas concéntricas alrededor de los conductos de Havers, ¿sí? Como el conducto de Havers es el que contiene los vasos sanguíneos, entonces la sangre que sale de aquí a nutrir a los osteocitos y a los osteoblastos que están formando hueso no va a llegar a cubrir toda una gran capa de hueso, una gran capa de matriz, debido a que justamente es muy densa. Por tanto, alrededor de un canal haversiano normalmente vamos a tener 3, 4, a lo mucho 5 láminas concéntricas, debido a que si se van más allá de los osteocitos van a morir porque ya no van a tener suficiente aporte sanguíneo, aporte de oxígeno, ¿sí? Ahora, entre estos conductos de Havers vamos a tener uniones que se van a denominar conductos de Volkmann. El hueso esponjoso es la misma historia, solamente que en vez de conformar esas láminas concéntricas, vamos a tener distintas trabéculas, ¿sí? El hueso va a estar formado de una forma un poco más desordenada, por así decirlo, ¿sí? Donde se van a formar cordones justamente de hueso que van a dejar espacios huecos en su interior, como si fuera una esponja, ¿sí? Entonces va a terminar conformando justamente lo que es el hueso esponjoso, esa estructura trabecular, como lo vemos aquí. Muy bien, aparte del hueso maduro tenemos el hueso inmaduro. No va a ser laminillar, es decir, no va a formar en un comienzo láminas concéntricas, sino que recién va a tener una conformación, por así decirlo, un poco desordenada, porque recién está formando su matriz. ¿Qué sucede? Los osteoblastos, los osteocitos, primero forman una matriz de colágeno, y esa matriz de colágeno después, por acción de una enzima llamada fosfatasa alcalina, se calcifica. Entonces, mientras no ocurra ese proceso de calcificación, la matriz ósea no va a tener esa consistencia dura, densa, de hueso. Va a ser como una especie de cartílago. Entonces, en ese caso, el hueso inmaduro básicamente es el hueso embrionario. Recién se está formando, ¿sí? Y por tanto, no vamos a tener una consistencia total. Vamos a tener una matriz más bien descalcificada. Por ello que tiene esa conformación mucho más desordenada, como lo vemos aquí. Hay un intento de sistema de Havers y trabéculas, ¿sí? Mayor cantidad la va a tener de células, ¿sí? Células y sustancias fundamentales, es decir, un poco de matriz orgánica. Células orientadas al azar, no vamos a tener un orden como ya les dije. La mineralización, es decir, la calcificación, se da mucho después, ¿sí? Lo vamos a encontrar en fetos en desarrollo y alvéolos dentarios, ¿sí? Algunas veces lo vamos a encontrar en sitio de inserción de tendones en adultos, al igual que el fibrocartílago, pues es un poco más raro. Entonces, ahora sí vamos con las imágenes. Comencemos con lo que es hueso compacto. Vamos a tener algo con el hueso, y es que el hueso justamente, debido a que es un tejido tan duro, muy denso, es muy difícil de estudiar láminas histológicas. Entonces, ¿cómo es que tenemos láminas de hueso? Eso lo vamos a lograr por dos, ¿cómo decirlo? Por dos métodos. Primero, si nosotros le quitamos el calcio al hueso, tenemos una matriz que va a ser similar a la del cartílago, puro colágeno, una matriz elástica, fácil de cortar. Entonces, el primer método es justamente someter un pedazo de hueso a la acción de diversos ácidos y quitarle el calcio. De tal manera que tenemos una matriz sin calcio, blanda, que aún mantiene su forma y que es posible de cortar y ver en láminas. Lo bueno de este método, pues, es que justamente podemos ver todas las estructuras, incluyendo células, de forma fácil, ¿sí? Podemos señalarla con hematocilina y eosina y la podemos ver. Sin embargo, al ser descalcificados, estas muestras pues pierden su forma y vamos a deformar los osteocitos, vamos a deformar algunos conductos de Havers, algunas estructuras en general. En el otro caso es simplemente un hueso como tal, duro con todo su calcio, lo lijamos y lo lijamos y lo lijamos hasta que quede una lámina lo suficientemente delgada. El problema de este método también es que al limar, obviamente estamos destruyendo, uno, las células, y dos, dejando pequeñas asperezas, pequeñas partículas que se van a depositar en los conductos de Havers, en las lagunas, etc.
¿sí? Entonces vamos a rellenar esas lagunas, estos conductos con desechos óseos. ¿Sí? Cada método tiene su ventaja y desventaja y lo vamos a ver ahora. Entonces, primera lámina. Entonces aquí tenemos una lámina de hueso compacto, obviamente por descalcificación, teñido con hematoxilina y eosina, a unos 100 aumentos. Entonces, justamente lo que les dije, vemos aquí los conductos de Haber's, en los cuales van a discurrir algunos vasos y nervios, ¿sí? Que van a comenzar a nutrir a los osteoblastos y osteocitos que comienzan a generar matriz alrededor de ese conducto, ¿sí? Como lo vemos. Vemos el conducto y vemos que alrededor, aquí se ve mucho mejor, vemos cómo va formando matriz en forma de laminillas concéntricas, y a medida que los osteoblastos se van llenando de matriz, van quedando atrapados en esta, forman su laguna, al igual que los condrocitos, ¿sí? Forman una pequeña laguna de matriz, quedan atrapados y se convierten en osteocitos, ¿sí? Como vemos, las laminillas concéntricas no alcanzan una gran extensión debido a que si se va más allá, quedan sin aporte sanguíneo, porque la matriz del hueso es muy dura. Sí, acá lo vemos el sistema, el conducto de Haber's, con pequeños osteoblastos que van generando matriz, quedando atrapados en su laguna, convirtiéndose en osteocitos. Y vemos justamente la línea divisoria de osificación, ¿sí? de cada sistema de Haber's. Cabe recordar que sistema de Haber's, sistema de Haber's que va a ser conformado por un conducto de Haber's más sus laminillas concéntricas, va a recibir también el nombre de osteona. Sí, sistema de Haber's u osteona. De ahí, ¿qué más vemos? Alrededor del hueso, ¿sí? Vamos a ver también una delgada capa que también va a nutrir el hueso, denominada periósteo. En este periósteo vamos a poder encontrar algunos osteoblastos también, ¿sí? Osteocitos, ¿sí? Normalmente las células más alargadas son los osteoblastos y las más redonditas, como lo vemos aquí, son los osteocitos, ¿sí? Va a ir nutriendo al hueso desde fuera. En este caso también vamos a encontrar algunos osteoclastos que van a ir desarrollando lo que es la reformación del hueso, la regeneración del hueso, es decir, van destruyendo hueso viejo, mientras que nuevos osteoblastos generan hueso nuevo, ¿sí? De tal manera que sea continuamente el recambio. Pasamos, lo vemos a mucho mayor aumento, ¿sí? Hueso compacto también, con hematoxilina eosina por el método de descalcificación a 400 aumentos. Vemos aquí el sistema de Haber's, el conducto de Haber's, confundo sistema conducto. Pero bueno, aquí vemos el conducto de Haber's, ¿sí? Vemos algunos vasos, y rodeándolo las laminillas concéntricas con osteocitos que quedan atrapados en su laguna, ¿sí? Osteocitos que quedan atrapados en su laguna. Vemos que hasta aquí llega ese sistema, hasta aquí llega esa osteona, ¿sí? Ahí vemos la línea de osificación, limitando con otros sistemas de Haber's u osteonas. Pasamos, y esta es una lámina por descalcificación, por desgaste, ¿sí? Esta es una lámina por desgaste, es decir, que hemos limado el hueso, limado el hueso hasta dejar una lámina muy delgadita, ¿sí? Entonces, igual es hueso compacto, solamente que tiene otra tinción llamada azul de Dalia, ¿sí? Lo podemos ver por la tinción, por el color que tiene. Y aquí algo que vamos a ver es esto de aquí. Les dije que los conductos de Haber's se unían mediante unos conductos especiales, denominados conductos de Volkmann. Y son justamente estos de aquí, ¿sí? Sistema de Haber's, ¿sí? Con los conductos y sus laminillas concéntricas, línea de osificación y conducto de Haber's uniéndose entre sí por medio de los conductos de Volkmann. De igual forma, también tenemos aquí otra lámina de hueso por desgaste, justamente, esta vez con tinción argéntica. También vemos eso de aquí, que son los conductos de Haber's uniéndose mediante de conductos de Volkmann. Sí, algo que aquí me había olvidado mencionarles es justamente esas líneas aquí. El periósteo se va a unir al hueso
por medio de unas líneas, bueno, unas fibras especiales que van a ingresar al hueso y van a darle justamente el sostén y la unión necesaria, denominados fibras de Sharpey, que son justamente esas líneas que ven aquí. Eso también no se olviden porque algunas veces se menciona. Las famosas fibras de Sharpey que van a darle unión, una unión mucho más firme, al periósteo con el hueso. Ahora sí, continuamos con hueso esponjoso. El hueso esponjoso, como ya les mencioné, básicamente es la misma historia, pero sin laminillas concéntricas. En esta ocasión vamos a ver una matriz de hueso un poco más desordenada, formando esas estructuras aparentemente amorfas, denominadas trabéculas. ¿Sí? Vemos aquí hueso, aquí matriz ósea, con osteocitos. ¿Los ven? ¿Sí? Rodeado de su periósteo. En ese periósteo también vamos a encontrar algunos osteoblastos, como ven, células alargadas, ¿sí? En la superficie, células alargadas, que van a ser los osteoblastos, ¿sí? Por ahí alguna célula osteoprogenitora, ¿sí? Y van a ir formando matriz hacia adentro. De igual forma que en el caso del hueso compacto, los osteocitos quedan atrapados en su laguna, ¿sí? Dentro de la matriz. Cabe recordar que como es hueso esponjoso, ¿sí? En este caso unos 50 aumentos nada más, vamos a tener que en medio de esas trabéculas vamos a encontrar médula ósea, que en este caso en especial vemos que esta médula ósea tiene algunos componentes que parecieran células de sangre. Vemos aquí algunos neutrófilos, ¿sí? Algunos eosinófilos parece por aquí, y algunos eritrocitos. Por tanto, eso vendría a ser una médula ósea roja. Si nosotros viéramos células adiposas en esta médula, sería una médula ósea amarilla, ¿sí? Que ocurre por degeneración simplemente de esta médula ósea roja o por simple formación desde la etapa de la niñez. Ok. Para terminar vamos a ver algo de lo que es osificación endocondral, que siempre es bueno mencionar por ahí porque a veces lo consultan, etc. Es bastante sencillo también. Y bien, una pequeña lámina aquí. Entonces, ¿qué sucede? La osificación endocondral es la osificación, es decir, la formación de hueso a partir de cartílago. Entonces, como primero tenemos una matriz de cartílago, vamos a tener que, en el comienzo de los tiempos, cuando éramos pequeñas bolas de mesénquima, ¿qué sucede? Las células de este mesénquima comienzan a producir matriz de cartílago, matriz de colágeno. Pero ¿qué sucede? Señales especiales le dicen a esa matriz de cartílago que van a ser hueso y no cartílago. Entonces, ¿qué hacen? Esas células de mesénquima, que primero se conforman como condroblastos, es decir, como células de cartílago, comienzan a liberar una enzima llamada fosfatasa alcalina. A medida que liberan esta fosfatasa alcalina, vamos a tener justamente la calcificación de esa matriz. La fosfatasa alcalina va a hacer que se calcifique esa matriz, ¿sí? De tal forma que la matriz termina calcificada y termina conformándose así lo que es el hueso, ¿sí? Después también esos condroblastos, esos condrocitos, que primero fueron condrocitos, se convierten en osteocitos y osteoblastos, ¿sí? Muy bien. Ahora, a medida que se van formando las distintas capas de conformación, justamente, vamos a tener distintas etapas de conformación, etapas de calcificación. Muy bien, entonces, ese caso es un cartílago de crecimiento. Entonces, ¿cómo es que vamos a conformar justamente hueso mediante la calcificación endocondral? Primero tenemos una zona que se va a conformar como si fuera cartílago, ¿sí? Es decir, se reúnen células de mesénquima, ¿sí? Que van a comenzar a formar matriz cartilaginosa, es decir, matriz de colágeno tipo 2, como el cartílago hialino. Se rodean de matriz de colágeno, ¿sí? Si se dan cuenta, es muy similar al cartílago hialino, y comienzan a proliferar. En esa capa, en esa primera parte, vamos a tener condrocitos y condroblastos mitóticamente activos que van a poder seguir formando mucho más matriz.
Sí, vemos aquí que proliferan los condrocitos y también prolifera la matriz. Y de ahí que tenemos, una vez que van proliferando, tenemos la zona hipertrófica, donde los condrocitos justamente maduran, se hipertrofian y comienzan a acumular glucógeno en su citoplasma, ¿sí? Por ello aumentan de tamaño. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Van a comenzar a reducir los espacios justamente de matriz entre ellas. ¿Para qué? Para comenzar la etapa de calcificación, en la cual esos condrocitos van a liberar fosfatasa alcalina y se va a comenzar a calcificar, ven aquí la diferencia de tonos, la matriz. Comienza a llenar de calcio la matriz. Finalmente, pues en ese proceso de calcificación, muchos de estos condrocitos que se han hipertrofiado y están generando justamente la calcificación de su matriz, mueren. Y pasamos a la etapa de osificación, en la cual mueren muchos de estos condrocitos y son reemplazados por células osteoprogenitoras, que generan osteoblastos, ¿sí? Y finalmente osteocitos, que van a comenzar a generar la matriz de hueso como tal, alrededor de ese cartílago calcificado, conformando justamente hueso y haciendo que ese cartílago que fue en un comienzo siga creciendo de manera consecuente de afuera hacia adentro. Sí, muy bien. Eso es todo por este video. Espero les haya gustado, espero hayan entendido todo. Y bien, cualquier consulta ya saben, a mi correo personal, o también puede buscar nuestros videos de lo que corresponde a Medical Science de la academia. ¿Sí? Pueden ver algunos de nuestros videos, ver material libre, preguntas, etcétera. Todo en nuestra página. ¿Sí? El link está en la descripción. Cualquier consulta ya saben, pueden hacerla con total libertad. Bien, eso es todo, espero les haya gustado y gracias. Hasta otra oportunidad.